aquí va. Listo. Bueno, pues damos inicio a la última clase del curso de Filosofía de la Ciencia del siglo XX con una lectura de un Thomas Kuhn ya de los 90, de los 1990 y cachito. Esta en particular es una lectura que sale de un discurso que pronuncia Thomas Kuhn en 1990 en una pues conferencia para la Asociación de la Filosofía de la Ciencia, ¿no? Y bueno, pues ya se hacen las memorias del Congreso y se publica en ese lugar el discurso de Thomas Kuhn. Les debo las 3 fichas bibliográficas de esta última parte del curso, que es la de Rui Pérez Tamayo, la de Popper y la de Kuhn. Bueno, la de Popper la di la semana pasada, pero me faltaba la de Kuhn. Entonces, la próxima semana que nos vemos en persona, pues las anoto en el pizarrón. Hoy pues me voy a limitar a hacer una exposición de los puntos principales de este texto o discurso de Thomas Kuhn, en donde él mismo pues nos explica que se llama El camino desde la estructura, haciendo alusión a que desde que publicó La estructura de las revoluciones científicas en 1962, ha recorrido un camino durante 30 años reflexionando sobre sus propias ideas y discutiendo con colegas, y ahora pues se puede repensar, ¿no? Su propia filosofía de la ciencia propuesta en los 60 y hacer pues algunos añadidos y quizás pues algunas clarificaciones. Entonces, por eso se llama así el texto. No quisiera ocupar toda la clase yo en exponer, porque salió muy bonita la clase de la hora anterior, en donde hicimos 2 grupos y discutieron cada equipo, y luego volvimos al aula general y como que compartieron qué había pasado en cada equipo. Yo creo que también es como pues muy fructífera la interacción entre ustedes. Yo puedo estar un ratito con un equipo y otro ratito con el otro equipo. Entonces, dado que son las 7:10, mi plan sería hablar de aquí más o menos hasta las 7:30, 7:35 más tardar, para que podamos tener 10 minutos o 15 trabajando en equipos y volvamos al aula general, y ustedes así pues pueden discutir qué les pareció este artículo, qué partes les parecieron más claras, más confusas, en fin, interactuar entre ustedes. Entonces, sin más, pues voy a abrir mi mapa conceptual complejísimo que hice mientras llegaban todos a la clase, que es simplemente pues la comparación de 2 paradigmas. Déjenme, por lo menos lo pongo en pantalla completa aquí para poderlo ver un poquito más grande. Y bueno, el ejemplo que se suele utilizar para explicar la inconmensurabilidad entre 2 paradigmas, pues es nuevamente el de la astronomía en la física. Pero es interesante que en este artículo vemos cómo Thomas Kuhn ya también habla de otras teorías y es menos apegado como a los casos de la historia de la ciencia, ¿no? Esto es una de las reflexiones que él hace. Después de 30 años se da cuenta que cuando inició el giro historicista, que él mismo también llama la filosofía de la ciencia blanda, en contraste con la dura, que sería la que recaía solamente en la lógica. Entonces, por eso son blandos, porque los duros son los lógicos, los del empirismo lógico. Y los blandos eran Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Norwood Russell Hanson, me encanta que lo llama Ross Hanson, o sea, su amigo, y lo llama por el apodo. Mari Hesse, que no tuvimos oportunidad de leerla, pero ya la voy a incluir el próximo semestre porque estamos haciendo un esfuerzo en la facultad por agregar más lecturas de filósofas mujeres. Entonces ya aquí está en la lista de las filósofas de la ciencia blandas y va a entrar en mi temario sin duda. Polanyi y Stephen Tullming, que escribió
un texto que se llama El desarrollo de las disciplinas científicas, un poquito antes de que Thomas Kuhn publicara la estructura de revoluciones científicas. Y siempre estuvo muy molesto de que Kuhn fuera mucho más conocido y mucho más reconocido por esta idea del cambio en la ciencia, pero porque él lo había dicho antes, pero pues, por cuestiones sociales, de la fama y del prestigio de las universidades y de muchas cosas, pues Kuhn es infinitamente más conocido que Stephen Tullman, pero Kuhn aquí lo menciona como pues parte de los pensadores que defienden una misma visión historicista. Sin embargo, nos dice, está bien que sí teníamos que basarnos en la historia, pero ya no necesitamos como tanto ir como caso por caso como lo hacíamos en los 60, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar aquí para poner también este concepto en alemán, Zeitgeist. Sería el 1 y el 2. Y pues busqué qué significaba esta palabrita y encontré lo siguiente. Esta es una expresión del idioma alemán que significa el espíritu de un cierto tiempo. El vocablo Geist significa espíritu y Zeit significa tiempo. Y con esto se quiere hablar de un cierto clima cultural dominante, compartido por una visión del mundo con características distintivas, aunque pueden existir diferencias entre, por ejemplo, las edades de las personas que forman una cierta comunidad o una cierta sociedad, pero no obstante, esas diferencias de edad pueden compartir una misma visión del mundo. Entonces, esto es lo que significa el Zeitgeist, es el espíritu del tiempo, el estado del arte en una cierta época de la ciencia. Muy bien. Bueno, entonces, Thomas Kuhn nos anuncia cuáles van a ser los temas que más le van a interesar en este nuevo libro que está preparando para publicar en 1990. Y por mucho, al que más importancia le da es al tema de la inconmensurabilidad. Es, yo creo, también el tema pues, que más abarca en el discurso. Y sí lo vimos al final de la clase sobre la estructura de las revoluciones científicas, pero pues quizás, no sé, en 2 o 3 minutitos, ¿no? Entonces, hoy pues vamos a ver con muchísimo más detalle qué quiere decir inconmensurabilidad. Por ejemplo, empecemos por la palabra nuevamente, ¿no? ¿Qué quiere decir que algo sea inconmensurable? Mensurar tiene que ver con la medida y que sea inconmensurable quiere decir que no existiría una misma unidad de medida para uno y para otro. Que no hay una manera de medirlos a los dos con la misma regla, con la misma unidad. Esto es una manera de ver el mundo, no se puede medir con los mismos instrumentos que la otra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, por eso yo quería que hubiera aquí un hueco entre los dos paradigmas, porque la inconmensurabilidad se da entre los dos, ¿no? Pero bueno, lo voy a escribir acá arriba. Muy bien. Porque Thomas Kuhn fue criticado por esta noción de la inconmensurabilidad, específicamente por Popper, pero también por Shapir y por otros filósofos y filósofas de la ciencia que le decían, si cada grupo de personas están en su propio planeta y esto es un diálogo de sordos y no puede haber comunicación entre ellos, entonces el gran peligro de que la ciencia funcione así es el relativismo.
Es decir, que estos crean que la Tierra es plana, que los otros crean que la Tierra es redonda, y total, cada verdad es válida al interior de cada paradigma y de cada comunidad, y pues no importa ya la verdad, ¿no? Entonces, eso fue lo que le criticaron a Kuhn, y Kuhn se dio a la tarea de responder que sí quería salvar cierta verdad y cierta objetividad en la ciencia, o sea, que tampoco quiere y llegar al extremo que sí llega a Feyerabend de que todo vale, ¿no? Kuhn sigue siendo un poquito menos menos arriesgado que Feyerabend, y sí se quiere defender de esa acusación de ser relativista. Entonces, por eso voy a poner aquí abajito los otros temas que acompañan a la inconmensurabilidad. A pesar de que es el tema más importante, Kuhn nos dice que va a hablar sobre racionalidad. O sea, todavía quiere defender, bueno, que es razonable defender un nuevo paradigma por ciertas virtudes, que no hay así como nada más dos grupos de locos que nunca se van a poner de acuerdo. Dice que va a tocar el tema del relativismo, que justamente refiere a esta acusación de que entonces ya todo sería relativo a la verdad de cada grupo, al paradigma, a la comunidad, y entonces ya no importa la verdad absoluta, justamente la verdad y a las implicaciones que tiene la visión de Kuhn respecto al realismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el mundo? ¿Existe un mundo objetivo o necesariamente lo vamos a tener que vivir como un mundo subjetivo recortado con los conceptos de un paradigma? Otro elemento muy interesante como de este discurso es que Kuhn nos invita ya a pensar su visión de la ciencia en términos de esquemas conceptuales. O sea, primero sí, esquema conceptual 1, esquema conceptual 2, perdone, no sé por qué se marca allí esquema como falta de ortografía, pero no es conceptual 2. Es que está en inglés. Bueno, al principio sí utiliza algunos términos del léxico, un poquito como en cuestiones de filosofía del lenguaje, pero dice, bueno, pensemos en que todo lo que yo venía diciendo sobre los paradigmas y sobre estos espíritus de un cierto tiempo, pues también se pueden ver como ciertos esquemas conceptuales. Déjenme ver, aquí dice, sería mejor llamar esquema conceptual a lo que hasta ahora venía llamando taxonomías léxicas. Eso sí lo vimos en la clase con cuidado, que una taxonomía léxica era la que decía que los planetas incluían al Sol, porque era un astro errante que giraba en torno a la Tierra, y que la siguiente taxonomía léxica, la siguiente clasificación de los términos que existen en el lenguaje, decía que los planetas pues ya no incluían al Sol porque era una estrella. Entonces, eso sí vimos que con una revolución científica cambiaba cómo se clasificaban los objetos que existen en el mundo en un nuevo paradigma. Entonces, bueno, aquí en este texto ya de los 90 nos dice, pensemos en las taxonomías léxicas como esquemas conceptuales, donde un esquema conceptual será una manera de operar que tiene la mente y que proporciona y limita a la vez el conjunto de creencias que es posible concebir. Entonces aquí nos está diciendo con toda claridad esta idea que hemos venido repasando durante las últimas clases de la carga conceptual de la observación, ¿no? O sea, lo que tenemos en la mente determina, limita lo que podemos observar y concebir. Muy bien. Bueno, pues creo que esto es como un buen resumen de la primera parte del
del artículo y después empieza toda la parte evolutiva, donde es como curioso leer a Popper y a Kuhn juntos en esta segunda etapa, digamos, de su pensamiento, porque curiosamente ambos reflexionan respecto a cómo la ciencia se puede describir en su desarrollo y en su proceso con metáforas de la biología, pero las utilizan de manera muy distinta. Como vimos la semana pasada, Popper habla de cómo compiten las teorías y sobrevive la que sea más apta a los experimentos, a los intentos de refutación, y los aspectos de la biología evolutiva que le van a llamar la atención a Kuhn, pues son otros. En particular, la especiación y el concepto de nicho, ¿no? Entonces, déjenme ver nada más que no se me esté escapando nada de aquí, de la inconmensurabilidad. Sí, hay un detallito que quisiera decir y nos vamos a lo evolutivo. Como les comentaba, una de las críticas que le hicieron a Kuhn es que no se pudieran comunicar los miembros de un paradigma con los miembros de otro paradigma. Y entonces Kuhn dijo, no, espérense, la comunicación sí es posible, es decir, inconmensurabilidad no es igual, a ver si puedo insertar el símbolo, sería casi un milagro, pero voy a intentar el símbolo, insertar el símbolo de desigual. Bueno, ya, aquí símbolo, desigual. Está, no sé si en Smart Art o en agregar gráficas se puede hacer quiere hacer el diagrama de Venn, ¿no? Sí, quería hacer un diagrama pero esta es que es una versión de Word del año de los dinosaurios. Entonces, Okay. y mi computadora no, bueno, esta es una laptop secundaria que puedo dejar aquí en el cubículo sin miedo a que se la roben porque también es del año de los dinosaurios, pero ya no soportan ninguna versión más nueva de Word. Entonces, ustedes disculpan, ya es prácticamente nuestra última clase virtual. Después de esto, todos serán en el pizarrón. Yo tendré plumones de 1000 colores y volveré a ser feliz como lo era antes de la pandemia. Pero aquí, bueno, ya voy a lograr escribir que inconmensurabilidad no es igual a incomunicabilidad. Porque existe, nos dice Kuhn, la posibilidad de que haya bilingües, que haya personas que quizás vivieron a finales del siglo XIX y principios del XX y entendieron lo que era la relatividad y entonces saben perfectamente cómo se concebía el tiempo y el espacio en la física clásica y tuvieron que aprender un nuevo idioma relativista y entonces hablan los dos idiomas. Y saben que hay cosas que no se van a poder traducir de un idioma al otro. Entonces, inconmensurabilidad no quiere decir que no se puedan comunicar. Hay personas que pueden hablarse de un lado al otro. Lo que sí quiere decir es, más bien, significa que hay zonas en los paradigmas que son intraducibles al otro paradigma. Son intraducibles. Ya vi que levantó la mano Enrique, en un segundito te doy la palabra, solo voy a decir una última cosa que también es interesante y es que también aquí Kuhn reconoce que como base de ambos paradigmas, además, se comparte una cierta, hay un cierto acuerdo de la base empírica, de los datos, de los hechos en los que están de acuerdo. Regresando al ejemplo del atardecer que nos presentaba Hanson en su texto sobre la observación, unos pueden creer que la Tierra está girando, otros pueden creer que el Sol está girando, pero están de acuerdo todos en que hay arena, hay mar, hay un horizonte y hay un objeto brillante. Y eso estaría como permitiendo también la comunicación entre personas de paradigmas distintos, una base observacional, digamos, incuestionable, que sí pueden compartir. Entonces voy a dejar
mi pizarrón un momentito de lado para darle la palabra a Enrique. Adelante, Enrique. No, nada más con lo del bilingüe, o sea, lo que dice o sea, pueden ser distintos comunidades, pero si hay una congruencia en su léxico, en su estructura de léxico, sí se pueden llegar a entender, pero la evidencia de sus argumentos va a ser distinta, o sea, van a llegar prácticamente a lo mismo, pero lo que yo entiendo cuando dice Kuhn es que sus evidencias, sus argumentos van a ser distintos porque ese enunciado va a tener un significado en un léxico, pero cuando se interpreta en otro léxico no tiene un significado, haciendo creer que no es válida. Pero lo que dice Kuhn es que hay que adecuarnos que prácticamente en el lenguaje, en los conceptos de esa comunidad para poder ver que esa teoría es válida, porque si la vemos desde nuestro punto de vista, de nuestro lenguaje, la consideramos inválida. O sea, lo que dice él es que con que haya una congruencia en su estructura léxica, no hay necesidad de que compartamos en sí el idioma, sino que simplemente nos entendamos. Y para entenderme yo necesito introducirme en tu léxico, es decir, como lo que es usted, ser bilingüe, para que yo pueda profundizar en esas teorías. O sea, lo que entiendo cuando usted dice bilingüe. Sí, y que se pueda llegar a lo que se llaman desacuerdos racionales. ¿Qué quiere decir un desacuerdo racional? Que yo te entiendo, tú, persona que votaste por el PAN y que creciste en esta familia y que piensas de esta manera y que tienes esta espiritualidad, yo entiendo por qué actúas como actúas y estoy en desacuerdo, pero no porque no te entienda, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Yo, persona que voté por, no sé, los zapatistas, porque crecí en esta familia o me fui a vivir a tal estado, viví tales experiencias, te puedo explicar cuál es mi postura, tú me puedes entender, nos podemos comunicar perfectamente, podemos estar de acuerdo en un montón de cosas. Quizás los dos odiamos a López Obrador, por ejemplo, ¿no? O sea, solo estoy poniendo un escenario hipotético, no les voy a decir cuál es mi postura particular, pero estamos imaginándonos a tres personas imaginarias con posturas políticas incompatibles, inconmensurables en cierta manera, pero que se pueden comunicar, que se pueden dar a entender y que no van a estar de acuerdo. Entonces se da lo que se llama un desacuerdo racional, que es reconocer que la otra persona está actuando racionalmente con respecto a sus valores, aunque yo pues exponga que no los comparto, ¿no? Eso es como un poquito el ejemplo que quisiera dar y ya me estoy acercando al límite de tiempo en el que yo quería exponer y después dejarlos discutir. Entonces, lo que quisiera hacer a continuación es nada más compartir la imagen de un árbol del lenguaje que está aquí abriéndose. Entonces, lo voy a poner en la pantalla. Aunque bueno, sería como mejor un árbol de la ciencia. Pero sí, en este momento nos va a servir porque es una metáfora de la biología y de la historia de los lenguajes que le sirve a Kuhn, ¿no? Entonces, déjenme regresar aquí a Zoom para compartir la pantalla. Creo que todavía no se abre, pero pronto aparecerá por aquí. Mientras, pues sigo con la explicación de que un aspecto de la teoría de la evolución que le sirve a Kuhn para describir el cambio científico es que se quedó pensando esos 30 años, ¿no? Además de revoluciones y de, pues, suplantación de ideas, lo que ocurre también en la ciencia es que hay una especiación, que surge nuevas ramas del lenguaje en la ciencia. A ver, creo que me gusta más. Vamos a ver si se ve bien.
Y bueno, pone como ejemplo como la bioquímica o ciertas como áreas ya súper especializadas que no podíamos imaginar que existían en los principios de la ciencia, cuando estaban muy mezcladas física, matemática, filosofía de la naturaleza y biología. Pues como ustedes han leído, Aristóteles hablaba de toda la naturaleza, no solamente de una especialidad. Pero pues ahorita hay hasta, no sé, ¿no? O sea, expertos de la medicina, oculistas del nervio óptico izquierdo, ¿no? Que solamente operan ese nervio. Y eso es algo que pues Kuhn nos invita a reflexionar en este artículo, de cómo otra manera de entender el desarrollo de la ciencia es pensar en cómo estas ramas van generando vocabularios y los van aislando de cierta manera porque ya se intercomunican entre ellos, pero pues no van a hablar con personas como de ramas muy lejanas, ¿no? O sea, tienen un cierto vocabulario, también un lenguaje nuevo en cada especialidad. Entonces, bueno, pues esto es un segundo diagrama del progreso científico que nos propone Kuhn. El primero fue el de las revoluciones y este no es contradictorio, sino es complementario. Dice, además de que se da una revolución, se da a veces una especiación o una ramificación. Nos dice lo que ocurre en la evolución es que hay grupos que son reproductivamente compatibles, y hay otros que no, ¿no? Y aquí pues parece que también se va dando así como ese fenómeno. Entonces, bueno, pues voy a dejar de compartir mi pantalla. Quedan varios temas por tocar, por ejemplo, el de la verdad como correspondencia, el de cuáles son las características de su epistemología evolutiva que le parecerá más viable. Y yo con mucho gusto puedo seguir exponiendo si al final quedarán 10 minutos libres, pero sí quisiera que aprovecharan hoy para discutir porque no ha habido tanta interacción entre ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es dividir el aula virtual en dos al azar. Ahí pues van a quedar los grupos del mismo tamaño y nos volvemos a ver en esta sala general a las 7:45, 7:50 máximo, para que comparta un grupo con el otro lo que se discutió. Entonces, en estos 10 o 15 minutitos se tienen que poner de acuerdo, ve quién va a hablar, y qué quieren decir. Obviamente primero discuten un poquito y luego pues también preparen qué le van a decir a la otra mitad del grupo, ¿sale? Entonces vamos a pasar a esa dinámica. Déjenme ver aquí. Se valen quejas, comentarios, decir algo del artículo en particular que les llamó la atención, en fin, ¿no? O sea, obviamente todo en torno a esta lectura de Thomas Kuhn. Y vamos allá. Entonces, salas para grupos pequeños, asignar automáticamente, crear 2 salas y listo. Se van a abrir en este momento y nos vemos en un momentito más. Perdón, profesora, yo me desconecté un minuto, Sí. pero no sé si mis compañeros... A ver, sí, te voy a asignar, sí. a la sala 2 para que puedas ir. Gracias. De nada, Luis.
pues en un equipo me parece que estaban las dos chicas y en el otro no estaban las dos chicas, ¿no? Entonces, así los voy a distinguir. Empiezan, por favor, no sé, donde estaban Patricia y Danae y después les damos la palabra al otro equipo. Doctora, creo que en mi equipo creo que soy la única niña en el grupo. Es que había otra chica que se llamaba Danae, pero tal vez se salió cuando se dividieron las salas. Bueno, entonces primero el equipo de Patricia y luego el otro. Ok, voy a compartir mi pantalla porque hicimos algunos apuntes, ¿está bien? Doctora. Sí, sin problema. No sé si no puedes, pues dime y te hago co-host, pero según yo tienes permiso. Sí, ahí está. Listo, ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, no sé cómo voy a comentar yo. Bueno, lo que discutimos es que lo que nos llamó la atención de la lectura es que lo que propone Kohn es que antes de desarrollar las habilidades anatómicas, hay que mejorar las habilidades del gusto, las preferencias, casi como lo que propone Popper. ¿Por qué? Porque si no se desarrolla esto, lo que dice Kohn es que se desarrollan monstruos degenerativos. Lo que propone Kohn aquí es que para que nosotros podamos mejorar, necesitamos recopilar información para que el desarrollo no sea aleatorio, sino que sea controlado. O sea, Kohn propone que para poder desarrollar un monstruo esperanzadores, a través de nuestras experiencias, a través de lo que recopilamos, podemos llegar a desarrollar una especie mejor. Y a lo que yo entendí en el trabajo es que esto lo relaciona con la ciencia. O sea, primero debemos mejorar nuestro conocimiento, primero mejorar nuestro conocimiento para tener un mejor desarrollo. No sé si otro compañero quiere mencionar algo. ¿Alguien más? ¿Les damos la palabra al otro equipo? Bueno, entre el de Popper y el de Kuhn, ¿cuál les gustó más? ¿O ninguno de los dos o los dos igual? Sí nos gustó, bueno, a mí me gustaron ambos. De acuerdo. Popper presenta que para que las preferencias ayudan a las habilidades y las habilidades ayudan al desarrollo de las especies. Y Kuhn creo que toma algo parecido y dice que si mejoramos los gustos, si mejoramos las preferencias, eso se va a reflejar en el desarrollo anatómico de nuestra especie, haciendo que no se desarrollen partes de nuestro cuerpo que nos desventajan. O sea, en esa parte yo hallo una confluencia entre Popper y Kuhn. Sí. Y también noté en Kuhn, ya para terminar, un poquito de Hegel, porque él menciona de que el mundo está ahí, pero nosotros lo podemos cambiar, aunque también cuestiona si el mundo cambia, nosotros lo cambiamos. O sea, yo hay un poquito de eso, pero no estoy seguro si realmente Kuhn se refiere De a todo. acuerdo. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias al equipo de Patricia y que nos compartió la pantalla también con los puntos. Y ahora pues vamos a regalarle los minutos que queda al otro equipo. Entonces, les cedo la palabra. Bueno, si quieren yo empiezo. Bueno, lo primero que hicimos fue empezar a hablar acerca de la inconmensurabilidad y bueno, Adrián había como planteado esta idea de cómo era posible la comunicación entre dos comunidades que tienen taxonomías conceptuales distintas. Entonces pensamos, y tal vez por algunas cosas que salen en el texto, que hay pues que si hay personas que pueden hablar dos lenguajes es porque no son totalmente diferentes, ¿no? Y hay como tal vez una taxonomía conceptual que es
compartida a pesar de las diferencias particulares que tenga cada una de ellas, ¿no? Entonces, incluso creo que menciona algo que habíamos visto ya con Popper en Conjeturas y Refutaciones, de que hay como una taxonomía léxica que puede ser genética. Entonces, eso, pues, por una parte nos pareció interesante. Y bueno, ahora dejo de hablar. Gracias, Adrián. ¿Quién más de su equipo quisiera agregar algo? Sí, gracias. Bueno, en este punto acerca de lo inconmensurable, pues también comentábamos que precisamente esta inconmensurabilidad, ¿cómo se pronuncia, perdón? Inconmensurabilidad, ajá, es precisamente lo que apoya o ayuda precisamente para el desarrollo de la misma ciencia. Eh, bueno, obviamente estructurada bajo el léxico, y precisamente es lo que forja la propia ciencia, ¿no? Como comentario. ¿No? De Sí, acuerdo. profesora, yo también, bueno, como un tercer punto, estamos mencionando también esa parte de cómo crecía el conocimiento a partir de las especializaciones que usted también había comentado, porque sí, en alguna parte del texto lo menciona Kuhn, en el cual que estas divisiones o comunidades nos permiten adentrar como que especializarse más en algún aspecto de algo que anteriormente parecía insignificante, pero ahora puede ser un nuevo ámbito de estudio, y con ello el conocimiento pues crece. Bien, pues muchas gracias a todas y a todos por su participación en la dinámica. Todavía nos queda la próxima clase, que es de despedida, por si quedó como algún punto oscuro, con mucho gusto pues lo expongo. Casi no tocamos como el punto de la verdad, pero tiene que ver con el realismo. Es decir, hay un mundo con el cual podamos comparar nuestras teorías y decir se corresponde con ese mundo o no, ¿no? Esto es un poco como lo que también aborda Kuhn en este texto. Y bueno, pues... Perdón, profesora, la interrupción. Acaba de mencionar la próxima clase. Esta es presencial. Sí, bueno, según el calendario, hoy era la última vez que teníamos una lectura y así como exposición por mi parte. Lo que falta pues es ya la despedida y que yo les dé el cuestionario para que ustedes tengan 15 días para responderlo. Es un cuestionario de repaso con una pregunta por cada una de las lecturas, y si ustedes han ido haciendo sus reportes, pues los pueden utilizar para basarse, inspirarse y de ahí sacar las respuestas. Entonces, no es pienso yo, como un examen o un trabajo que requieren otro tipo de esfuerzo. Para mí, del cuestionario, para mí es un repaso del curso. De acuerdo. Entonces nos vemos de forma presencial en la facultad el próximo viernes. Sí, nos vemos de forma presencial. A mí, bueno, a mí sí me gustaría, cuando hice la votación, la mayoría de las personas sí quisieron ir. Sí, no, perfecto. Y para era los pregunta, que no puedan, sí, yo sí voy, yo tengo que venir, yo vengo porque atiendo a la coordinación, entonces yo sí vengo, seguro. Muy y a bien. los que no puedan venir, les mando el video. Muchísimas gracias, profesora, compañeros, compañeras. Muy bien. Buenas noches, que tengan bonito fin de semana. Gracias igualmente. Hasta Nos luego. vemos, profesora. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, bye.